Bienvenidos a este nuevo capítulo, segundo capítulo ya de Sin Perímetro del Retorno, un espacio que está buscando de alguna forma generar estas conversaciones que son interesantes en un momento especial que estamos viviendo con la nueva ley marco y con lo que vamos a conversar hoy día con una gran invitada. Ella sabe mucho sobre este tema, lleva muchos años hablando sobre protección de datos. Yo la conozco por allá hace varios años, 2015 creo que por ahí, así que y todo el ecosistema de alguna manera la reconoce a ella como alguien que es muy experta en estas materias como es la protección de datos. Está presidiendo hoy día una comisión, así que muy interesante hoy día la conversación y bueno, por supuesto, con dos animadores importantes. Yo soy un simple coanfitrión nomás, pero con dos animadores muy importantes como Caterina Canales. Hola Caterina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Te sigue tirándose al suelo, Pablo. No pierdo oportunidad. No pierdo oportunidad, efectivamente. No, pero es que ustedes son demasiado importantes. Yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno. En fin. Y por supuesto, don Juan Roa. Muchas gracias, Pablo, por la invitación, este segundo capítulo. Caterina, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Y bueno, a comentar hoy día este interesante tema que nos convoca. Hoy día va a estar interesante, ¿eh? Tenemos una gran invitada y un gran tema además que totalmente. Está bien desafiante. Yo creo que se nos va a hacer corto, sí. Tenemos tantas preguntas, pero bueno, veamos en esta cómo lo hacemos. Entretenida conversación en general se nos hace corto el espacio, pero bueno, vamos allá. Perfecto, y bueno, partamos hoy día el programa con esta sección que tenemos, que don Juan Roa instauró cuando se hacía remotamente. Así que entrego el testimonio aquí al doctor. Muchas gracias, honoris causa, Pablo. don Juan. Estas son las Cyber News, nuestro pequeño espacio, digamos, de las últimas actualizaciones o actualidad en temas de ciberseguridad y también de protección de datos también. Bueno, aquí tengo mi ayuda de memoria, que es más pequeño que la anterior. Bueno, les quiero comentar. Qué bueno que nos trajiste el monitor de 20 pulgadas. Vamos a ir reduciendo el ayuda de memoria de a poco. Les quería comentar de algo que ocurrió, bueno, mientras nosotros estábamos, ¿cierto?, festejando nuestras fiestas patrias, el día 19 de septiembre, hubo un ataque a la cadena de suministro a aeropuertos, ¿cierto?, en Europa, lo que generó una distorsión importante en lo que tiene que ver con los vuelos en distintos países en Europa, y eso, más allá del caso particular, que hemos vivido algunos casos, digamos, de este estilo ya previamente, nos habla un poco de la importancia que tiene la ciberseguridad en la cadena de suministro, particularmente en la infraestructura crítica, que es un tema que hemos conversado y que vamos a seguir conversando. Otro tema relevante también tiene que ver con algunas, no son temas nuevos, ¿cierto?, vulnerabilidades críticas que han ido apareciendo, particularmente esta semana, ¿cierto?, fuimos conscientes de la aparición de 3 vulnerabilidades críticas de un vendor particular de infraestructura de tecnología. No me quiero enemistar con ellos, así que ustedes pueden identificar cuál es. Solo diremos que es parte del mundo networking. Claro, una pequeña pista. Y por último, algo bien importante y también una buena noticia es que el día de ayer, ¿cierto?, se definieron 10 perfiles laborales en ciberseguridad para fortalecer la formación y certificación en Chile, que es algo que apalanca también todo el desarrollo y el avance que ha tenido la Agencia Nacional de Ciberseguridad enfocado en lo que es la ley marco de ciberseguridad. Esas son las principales novedades. Estamos comentando un poco tu noticia. Por favor. ¿Te tinca alguna? Por supuesto. Le voy a poner la pata a los caballos, don Juan. A ver. ¿Qué le pareció estos 10 perfiles que sacan? ¿Satisfacen o no hoy día la necesidad que tenemos? Y sobre todo pensando en que cada vez buscamos perfiles que sean más especializados. ¿No le parecen un tanto genéricos al menos? Sí, me puso la pata a los caballos, pero está bien. Es parte del espíritu. ¿Usted trajo la noticia? Sí, yo la traje y me tengo que hacer cargo. Así me gusta. Sí, yo la verdad comparto contigo. Creo que se ve inicialmente que son definiciones de roles más bien genéricas. Sí. Yo esperaría quizás un nivel de especificidad, no sé si la palabra es correcta la que dijo o no, particularmente enfocado, digamos, al mundo más público, ¿cierto? Si bien la descripción de cargo se enfoca, diría yo, en los principales roles que hoy día viven en el mundo privado en el ámbito de ciberseguridad,
A mí me gustaría explorar un poquito más el ámbito metodológico, o quizás si eso tiene alguna capacidad de modificarse, o es algo vivo. ¿Ah? Ahora, no estoy diciendo que esté mal, pero sí yo esperaría, digamos, que esto esté sujeto a algún grado de revisión o adecuación si es necesario, pensando que esto es la aplicabilidad de la ley, es algo que va avanzando. Sí, porque me parece o me llama la atención que justamente estos documentos lo que hacen es generar estrategia, ya sea para educación, que va a empezar a pensar en la forma como está llegando a los estudiantes con la nueva rama o oferta académica, por un lado, pero por otro siento que nos pasa, nosotros que hemos estado también del otro lado, la contratación, que cada vez se hace más complejo, porque los perfiles que estamos requiriendo para satisfacer necesidades determinadas dentro de una organización tienden a ser mucho más específicos. Exacto. Versus otras empresas, por ejemplo, medianas que conocemos, que generan estos perfiles de cargo como Frankenstein, que es imposible siquiera postular. O sea, Y le pagan como becario. además, no quería decir eso, gracias por fortalecer esa parte. Sí, es verdad. Pero sí, hoy día esto también genera un poco el rol de cada documento que saque la agencia, cada documento que nazca hoy día del gobierno, tiende a ser una guía para muchos. No quiero decir, es una increíble iniciativa, creo que también me pasa que uno también tiene que felicitar la parte de la gestión, cómo se levanta, De todas etcétera, maneras. finalmente, pero desde el punto de vista más especialista siento que nos falta harto en la descripción de estos perfiles. No sé tú, Pablo, ¿cómo lo ves? Que está ahí bien Sí. ligado a educación también. Mira, yo creo que hay dos cosas. Primero es que entre tenerlo y no tenerlo es mejor tenerlo. Sí. O sea, que esté. Es mejor que O sea, esté. de lo bueno poco. O sea, es una buena iniciativa. Es bueno que se defina en términos generales, sobre todo pensando en instituciones públicas, en nuevas instituciones, que esto va a ayudar, y además en formación, eso va a ayudar. Pero sí, efectivamente, el problema de estar en un mercado tan dinámico y tan interesante como el ciberseguridad, que va evolucionando, es difícil abarcar todo. Entonces, como hay algunas definiciones ahí que uno puede decir, sí, puede ser, no puede ser, se utilizan, no se utilizan. Yo creo que efectivamente es mejorable, pero es mejor que esté que no esté, en definitiva. Sí, yo creo que también eso va de la mano un poco con la capacidad de que sea perfectible. ¿Ah? Yo escribí ayer Tengo mi duda que sea perfectible. ¿Tú crees que Esa no? es la verdad. Yo creo que estas son como apéndices que quedan ahí como para la historia, en definitiva. Sí, es que yo creo que ahí quizás hay un punto, porque particularmente, como decía Caterina, y yo creo que todos acordamos en esto es súper dinámico. Entonces, probablemente, desde mi opinión, digamos, es que en el nivel hoy día que está, hoy día el despliegue de la ley, yo esperaría quizás algo que fuese más ajustado al momento de madurez que está hoy día. Así Sí. Y a medida que se vaya desarrollando, tener la capacidad de que esto sea perfectible, porque Claro. probablemente el rol que estamos pensando hoy día, no sé, estoy hablando, imagínate, un especialista en ciberinteligencia, a lo mejor en 3 o 4 años más, con el avance de la IA, quizás el rol cambia. Sí. Entonces no pueden quedar escritos en piedra estos roles. Claro. Esto es totalmente dinámico. Ahora participó la Alianza, Eso, ¿quién participaron distintas iniciativas, Chile Tech, que son agrupaciones también de empresas más startup o más de tecnología, y por lo tanto recibieron ahí algunos inputs interesantes. Lo que sí no se sociabilizó tanto esta iniciativa en el proceso de creación, en definitiva, porque no lo habíamos escuchado hasta que salió. Claro. Sí, ¿Te fijas? yo la verdad no tenía idea que estaban No, yo trabajando. Que estaban en este proceso. Entonces yo creo que eso faltó de alguna forma, sociabilizar hoy o hacer una consulta pública para definir estos perfiles. Yo creo que también hubiese ayudado, en definitiva, a tenerlo en mejor sintonía con el estado, Claro. como tú dices, el estado del arte actual, en definitiva, y que vaya transmitiendo. Pero sí tuvieron ahí input de la Alianza, por ejemplo, de Chile Tech y de otras organizaciones que pedían. La ACTI también creo que estuvo participando, y por lo tanto recibieron feedback ahí que se supone de instituciones o de organismos que pueden canalizar este tipo de especificaciones, en definitiva. Pero bueno, efectivamente hay una sensación ahí no de tanta felicidad. Hoy estos roles fueron, pero
donde haya una definición van a haber interpretación además, así que efectivamente... eso también ¿No en será general... pensado que está más para recursos humanos? Porque claro, uno lo ve desde la perspectiva de los equipos que ha formado, desde la perspectiva también de yo como profesional, dónde me siento encajado dentro de este perfil. ¿Será que está pensado tal vez para otra área y no para el área técnica especialista? Bueno, es una buena pregunta. Yo lo que también visualizo ahí, y mientras ayer empecé a revisar un poco la información y veía esta noticia, es cómo esto va a calzar con la formación. Porque esto, lo que me imagino que se espera es que tenga un correlato con el pregrado o con las instituciones Bueno, de hoy día hecho, que... El lanzamiento de este listado de 10 fue en un colegio, fue en un liceo. ¿Y en un colegio técnico profesional? ¿O? No lo tengo tan claro, pero sí fue en una institución escolar y además yo sé que invitaron a, por ejemplo, gente del INACAP y a gente de institutos profesionales, por ejemplo. Claro. Por lo tanto, pues efectivamente el factor de formación es uno de los objetivos que tiene estas definiciones. Y entonces ahí es donde uno dice, si estas son las definiciones para que haya una mejor formación, ahí es donde uno siente de que pudo lograrse un mejor resultado de alguna manera. ¿Sí? No sé si les pasó cuando salió el boom de la ciberseguridad en educación y se creó la carrera de ingeniería en ciberseguridad, seguía o interpretándose cuando salían los profesionales o las primeras generaciones que salieron como que fuesen un pregrado. Claro. Como que fuese esto de... No es pregrado, como un mentor y como un bachillerato. Claro, un y después bachiller. nos faltaba toda la especialización que necesitaba tener este especialista en ciberseguridad, porque era un perfil demasiado amplio, que no satisfacía necesariamente la necesidad del mercado de especialistas en áreas, de ahí tantos reconvertidos también en este rubro. Ese es un punto importante, porque en la educación desde el punto de vista de ciberseguridad en Chile partió con postítulos, principalmente. O certificaciones. Claro. Magíster, bueno, partió con certificaciones, de hecho. Esa es la base de CCI, CP, por ejemplo, antes era el trabajo seguro y un aumento en el sueldo importante, por ejemplo. No muestre la cantidad de años que tiene con esa sigla, don Pablo. Sí, ahora ya está un poquito más mirada menos, pero ya no pesa tanto como antes, pero certificaciones efectivamente después partieron con los postítulos y después, y lo interesante que tú decías, Caterina, desde el punto de vista de la educación, que cuando salieron las carreras, los pregrados de ciberseguridad como que tampoco llenaban en definitiva y el perfil no. También había distintas visiones diciendo, oye, un poquito más genérico, un poquito más específico. Entonces, yo creo que es un tema que se está ajustando y que va a depender de la madurez del mercado, en definitiva, de cómo va también sociabilizándose, porque no sacamos nada con tener carreras de pregrado si no se llenan los cupos tampoco, si no hay muchachas que se interesen en estudiar. Sí, bueno, y algo que siempre aparece en todas las conversaciones, y hay estudios al respecto y todo, incluso del mismo ISC Cuadrado, que es la institución que está detrás de la certificación de CSP, es la falta de talento. Y yo a esta altura yo no sé si hay falta de talento. Yo creo que hay otros factores que determinan eso. O sea, yo creo que hay talento, lo que pasa es que a veces pasa lo que hablábamos hace un rato atrás, o sea que quieren un ingeniero de la NASA al precio de un practicante, entonces también eso es una realidad y es una cuestión que hay que hacerse cargo igual. Entonces, volviendo al punto, me gustaría entender de mejor manera, y eso lo voy a tratar de estudiar y hablar con otras personas, de que si efectivamente estas tipologías de cargo tienen ese correlato que se requiere para poder hacer la conexión con el mundo, digamos, que va a formar este tipo de profesionales. Y que efectivamente esto tenga salida en el mercado, porque si no, en el fondo es formar gente que no va a tener pega. Así es. Y de esas carreras sabemos que han existido en Chile, hay casos dramáticos de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué te diga? Obviamente todo esto que estamos hablando es de una perspectiva constructiva. Yo lo escribí en el grupo, oye, es una crítica constructiva, no es una cuestión de ir a decir que está todo malo, no, para nada. O sea, pero hay que darle, yo creo que es una cuestión perfectible. Sí. No, por supuesto. Y es importante que hagamos ese seguimiento que tú decís, Juan, o sea, buscar cómo la educación también se está haciendo cargo de la capacitación de esos perfiles, pero también creo que las empresas tienen harto que desear, o sea, que decir en este sentido, y tú tenés razón, mientras más especialista es un especialista, más caro va a ser también para la empresa. Seguro, de todas maneras. Y no puedo pretender generar un cargo con
todo esto que le estoy pidiendo, cuando en el fondo eso obedece a 3 o 4 cargos finalmente que tú. O si no, decídase por un servicio como ciberseguridad, services, Claro, exactamente, etcétera, para que pueda tener ese múltiple perfil detrás de un servicio. Ahora me quiero quedar con el vaso medio lleno, desde el punto de vista que es bueno que haya salido. Justamente de por todas este Muy bueno, trabajo. sí. Y por ejemplo, involucrar también a Chile Valora. Yo creo que cuando fueron a hablar por primera vez a Chile Valora, yo creo que eso de ciberseguridad, que son esos roles, porque está muy lejano Chile Valora, muy lejano del mundo de ciberseguridad o más técnico de alguna forma. Entonces, que ya salga estos 10 perfiles es un aporte que va a ir ayudando efectivamente un granito más de arena en el camino de la maduración del mundo de la ciberseguridad en el país. Así que por ese lado nos quedamos. Sí, de todas maneras. Yo lo veo de esa manera igual. Súper, y así de esta manera terminamos esta conversación bien interesante. Buenos 3 temas que abordamos aquí en esta primera etapa y sin más preámbulos vamos inmediatamente a la siguiente sección. Como ya es tradicional, vamos a pasar a lo más esperado de este programa, la sección donde tenemos nuestro invitado, que hoy día, por cierto, es de lujo. Nos acompaña Romina Garrido. La Romina no necesita tanta presentación, por cierto, porque ya la conocemos un montón. Debe ser de las mayores especialistas de datos personales de nuestro país. La Romy no solo es abogada, sino que hoy día también está de presidenta de la comisión que se formó justamente para la implementación de la ley de datos personales. También hay parte del directorio de Rediac. Así que Romina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar Romina. Nuestra invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a Sin Perímetro. Feliz de estar acá con ustedes. Un placer tenerla en este segundo programa. En este segundo, sí, y Romina hay que destacar, cada vez que la invitamos de Trending, siempre ha tenido muy buena disposición. Por allá estábamos recordando 2015 que la conocíamos cuando estaba en una fundación y por lo tanto agradecerte nuevamente tu disposición a participar en este programa. Gracias, Pablo. Es que Trentic siempre ha puesto estos temas en el tapete, en la discusión, y eso también se agradece. Muchas gracias. Bueno, partamos con nuestras preguntas a nuestra invitada, que la queremos escuchar. Siempre para calentar motores vamos a preguntarte algo facilito y después que la conversación nos lleve. Romina, hoy día las empresas tienen un tremendo desafío, empresas de todos los tamaños, organizaciones que están tratando de entender el desafío que tiene la ley de protección de datos, que si bien tanto la buscamos y tanto la esperamos, finalmente genera hoy día una incertidumbre absoluta para las organizaciones. Si pudiéramos dar en 3 pasos, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora a puertas de que ya faltan tan pocos días para que comience la fiscalización finalmente y el cumplimiento ya que se espera de la ley? Claro, para la entrada en vigor de la ley de protección de datos faltan 14 meses, así que todavía tenemos un tiempo para poder ponernos al día. Yo creo que el primer paso es diagnosticar, es ver en qué estado estamos, porque a pesar de que este es un tema que suena novedoso, ha tenido un acercamiento en las empresas desde distintos ámbitos. Es importante la protección del dato desde la seguridad de la información, donde algo hay en las empresas, desde el manejo de la confidencialidad que se le pide a los trabajadores, entonces algo también podemos tener ahí, del control de proveedores. Entonces partir con un diagnóstico para más o menos entender dónde está la protección de datos o qué ya hemos hecho por protección de datos sin habernos puesto todavía en la tarea precisa de la ley. Es un primer paso importante, y también tomarse las cosas con razonabilidad en el rubro en el que estemos, porque por cierto, como bien decía Caterina, hay bastante duda en la implementación, pero también hay que tomar en cuenta cuál es la actividad que la empresa hace para ponerle los recursos al tema de protección de datos personales. Hay empresas, por cierto, con el uso mucho más intensivo de datos, pero hay otras que podrían tener solamente desafíos dentro de sus trabajadores, por ejemplo, porque prestan servicios que no tienen que ver con datos personales. Entonces poner el énfasis ahí, ir descubriendo ciertas cosas, partir con el diagnóstico, yo creo que es fundamental, y contar con asesoría experta y con consejos respecto de cómo avanzar en este tema que puede sonar bastante árido, pero que al final se transforma en un beneficio para las organizaciones cuando ordenan sus datos, sean personales o no. Esta es una ley que se preocupa del dato personal, pero el orden en los datos, la gestión de datos, al final es un beneficio para la organización en general. De todas maneras, oye, qué interesante el análisis. Bueno, el capítulo anterior lo comentamos, hicimos alguna especie como de un cruce, digamos, un cruce normativo que le llamamos entre
un momento bien particular que estamos viviendo hoy día, diría, como país, en el cual se intersectan 3 leyes. Bueno, la ley de protección de datos, ¿cierto? La ley de marco ciber y la ley fintech. Hay otras también que están dando vuelta, pero particularmente esa. Y al menos lo que yo he visto, y quiero comentar un poco antes de hacer la pregunta, en las conversaciones que hemos tenido con colegas, en empresas, en varios ámbitos respecto de estas leyes, quizás la más novedosa, si se puede llamar de alguna manera, y yo sé que nos estamos poniendo al día, porque yo vi tu entrevista, digamos, y concuerdo totalmente, y nos estamos poniendo al día con los estándares que se requieren para esto, pero hay harta desinformación o mala información o malos contextos, digamos, o cosas que no están muy claras y bastante miedo de cómo se va a desarrollar la implementación. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es el diagnóstico que tú tienes respecto de cómo se ha ido avanzando en esto? Yo tengo una opinión de que hay compañías o organizaciones que han partido con esto desde el punto de vista, digamos, de definir gobierno, de hacer un diagnóstico, como tú bien dices, de definir el encargado, que también ha sido complejo porque crear una figura nueva, una orgánica nueva dentro de la organización es difícil. No te puedo mentir, ha sido yo la experiencia que he tenido en esto es que nadie quería tomar este rol porque era súper complicado, porque se está abordando una cuestión súper nueva. Otras compañías están viendo de qué manera identifican sus datos primero, y hay otras que yo diría que las menos que están un poco más avanzadas en esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves ese mismo diagnóstico o lo ves de una manera diferente? No, veo ese mismo diagnóstico, sobre todo como que la protección de datos llega un poco tarde, por decirlo de alguna forma. Esta es una regulación que se venía esperando desde hace mucho tiempo y que a veces se confunde o se hace sinónimo de la seguridad del dato. Y efectivamente los datos pueden estar muy seguros en una empresa y ser utilizados para finalidades indebidas, no tener claridad por qué llegaron esos datos ahí, temas que no tienen que ver con la seguridad misma de la información. Entonces a veces una entre la confusión de estos temas y otra entre justamente con esas confusiones y el desconocimiento o la desinformación o tanto mito que también rodea a la ley de protección de datos respecto a que es una ley que va a paralizar que el uso de datos, que no los voy a poder compartir, que voy a tener que borrar información, cosas que están muy lejos del espíritu de esta normativa que nos lleva a la gestión, que invita a que las organizaciones ordenen la casa, y vayan fijando ciertos requisitos que esta normativa establece relacionados con el origen de los datos, las bases de licitud, los accesos, los usos, las medidas de seguridad por una parte, el control de proveedores y distintas cosas que al final llevan a el orden de la información. Entonces, esto de quién es el encargado de este tema en una empresa, por cierto, es algo que a las organizaciones preocupa. Ahora, hace poco ingresó a la Contraloría el reglamento del modelo de cumplimiento, donde también se hacen algunas aclaraciones respecto de este rol, pero la regulación hay que tomarla al pie de la letra en la medida que uno quiera o que esté dentro de la estrategia de la organización certificar el modelo. Que es un paso más. Si no, hay mucha flexibilidad para que este rol pueda estar en distintas áreas y pueda ser un articulador desde el área que se decida que va a ser el área implementador, el área sponsor, que puede ser transitoria, por cierto, para luego ir avanzando a un estado de madurez un poco mayor para la certificación del programa de cumplimiento, si es que se quiere. Es interesante eso, ¿eh? Porque... Sí, oye, Romy, pensando en que hoy día está ahí en la comisión, pensando en que es una institución que va a tener que nacer finalmente, que tiene muchos desafíos, por ahí los comentábamos la semana pasada, que habían problemas de recursos, cierto, sí, poca dotación. ¿Qué tan difícil es, dado que nosotros vamos a tener que empezar a adecuarnos en estos 14 meses que nos quedan finalmente para poder cumplir con la ley? Pero también al otro lado va a existir un fiscalizador, una organización que se está armando a nivel gobierno, que tiene que salir financiada y que además tiene que salir las capacidades, porque si uno piensa y lo asimila un poco, es el CERNAC finalmente donde vamos a hacer nuestras reclamaciones de afectación a los datos personales. Entonces, ¿cómo se está viviendo eso? ¿Están a la par finalmente o tienen el mismo nivel de preocupación en el gobierno justamente con la implementación de esta agencia, como la estamos teniendo nosotros las personas con tratar de cumplir la ley?
Yo creo que hay algo de eso y por cierto está esta señal de generar esta comisión de implementación que está formada por 2 expertos que vienen de distintas áreas del sector público y del sector privado para ir recomendando a quien ha tomado la batuta, por decirlo de una manera simple, de este tema de un proyecto de ley que fue en su momento como un poco huérfano. La ley de protección de datos pasó por distintos ministerios que nadie lo quería. Soy testigo de eso también. En algún momento como que querían algunos hacerse cargo, pero después como que no, después hicieron doble clic y dijeron mejor ¿sabes que qué? no. Es que yo creo que eso refleja súper bien, al menos desde el diagnóstico que yo tengo, lo que pasa, por ejemplo, en las organizaciones. Sí. Dan el clavo, porque cuando se empezó a hablar de este tema, o sea, cada uno veía el dato desde su parcela. Sí. O sea, yo soy responsable de esto, sí. yo de esto, no. Esto es un tema organizacional es un poco como transversal. funcionan las organizaciones Claro. y hay que convencer en este tema que esto es un tema transversal. Imagínate que lo toma Hacienda, que uno dice como ¿tendrá realmente tanta injerencia más que en el presupuesto? Por cierto, bueno, era extraño. Claro, era extraño. Si uno se va más atrás, el primero que salió con este tema fue la Corfo, para fomentar los servicios globales y que era parte de una estrategia. Corrígeme si me equivoco, tiene que ver más que nada con acuerdos internacionales también que tenían que ver y tenían que empujarse. Claro, entonces este tema siempre estuvo un poco huérfano y un poco pasando de Hacienda, Economía, después que lo tomaba el Consejo para la Transparencia, después incluso hasta Interior quiso tenerlo, ¿no? Bueno, el CERNAC en algún minuto, el 2012, que fue en una de las iniciativas legislativas Autoridad de Control de Protección de Datos. Bueno, raya para la suma, al final la SECPRES se hace cargo como desde el 2021 de la tramitación legislativa de esto y el proyecto ya queda como asentado ahí y parte del compromiso era la implementación. Porque a diferencia de, por ejemplo, la ley marco de ciberseguridad, que no parte desde cero, pues parte con una... Claro, había una musculatura, había un CECIRT, había una coordinación. Había que aumentarle el presupuesto, ¿no? Y había algún grado también de experiencias sectoriales importantes, particularmente derivadas de las RAN o de la industria financiera que soportaba un poco esto, digamos. Y un poco también de la musculatura que se construyó en el Ministerio del Interior cuando parte este tema con el instructivo 8 de ciberseguridad de hace ya un montón de tiempo, donde ya le decían a los organismos públicos, usted tiene que hacer esto, después una coordinación de ciberseguridad, el comité interministerial, es decir, un tema que estaba ahí y que se articuló bien con la ANSI. En protección de datos, nada, entonces parte esta comisión asesora, que partimos la labor en junio, es una comisión ad honorem también, entonces tiene limitaciones y es asesora. Entonces, yo sé que hay mucha expectativa en el proceso de implementación y en lo que podamos hacer como comisión asesora, pero en general lo que estamos intentando es identificar dónde podrían estar las facultades gubernamentales actuales para que puedan ir adelantando procesos de implementación que alguien tiene que tomar y que después deberían ser, una vez que exista la Agencia de Protección de Datos, que parte una de las propuestas de nuestro primer informe, es adelantar la entrada en vigor de los consejeros, porque la ley, y todos lo sabíamos, era algo que quienes participamos en el proceso legislativo lo sabíamos, no era un descubrimiento el día que se publicó la ley, que había una suerte de incoherencia entre la entrada en vigor de esta normativa y cuando se ponía en funcionamiento la agencia. Pero honestamente no había ni un espacio para poder abrir una discusión de un tema sin que peligrara la caída del proyecto de ley que ya llevaba mucho tiempo tramitándose. Entonces también hay estrategias legislativas que se siguen y uno dice, bueno, se verá esto cómo se logra arreglar después. Lo importante era que saliera una ley razonable, una ley que nos permitiera cumplir un norte que estaba declarado, que era la adecuación europea, el flujo transfronterizo de datos personales, y que viniera con una agencia de protección de datos, al menos con las facultades que van a ser evaluadas en su minuto para el reconocimiento de nuestro país como un país seguro.
Luego podríamos ordenar estos temas. El dicho al hecho hay mucho trecho. En el camino se acomoda la carga. En el camino se acomoda, pero sabíamos esto y parte de las recomendaciones es adelantar un poquito el nombramiento de los consejeros y por ende la puesta en marcha de un pequeño contingente de la agencia, lo que no significa adelantar la entrada en vigor de la ley. La ley entra en vigor en diciembre del próximo año, tal como está, pero se necesita un poco antes algunas definiciones que la comisión puede ir adelantando o recomendando que se realicen antes, pero la agencia es indispensable para la eficacia de un sistema de protección de datos. Ahí tengo una pregunta. ¿Lo que ustedes determinen en esta comisión es vinculante? No es vinculante. Son recomendaciones para la Secretaría General de la Presidencia, quienes tienen que articular finalmente con distintas entidades públicas para que las recomendaciones se pongan en práctica o se empiecen a ejecutar. Por ejemplo, identificamos que el Ministerio de Economía puede dictar algunas normativas de flujo transfronterizo de datos, cláusulas tipo, para que las empresas las tomen y digan, bueno, estas son las cláusulas que tengo que incorporar en mis contratos, pero Economía tiene que hacerlo, tiene que dictar una resolución circular que diga, estas son las cláusulas válidas, y luego una agencia de protección de datos podrá, ojalá no revocarlas, porque evidentemente lo que se necesita es dar certeza, pero y confirmarlas cuando sea necesario. Oye, y ahí tengo otra pregunta que tiene que ver con quizás la experiencia que puede haber en otros países. Yo la verdad lo desconozco. O sea, a lo mejor ¿hay alguna experiencia agregada, digamos, en otros países de Sudamérica de la implementación de una ley de este estilo y cómo se ha ido haciendo como el delivery de esto, digamos? Mira, yo diría que en Latinoamérica se ha seguido un poco de juntar el acceso a la información pública con la protección de datos. Entonces ha nacido uno primero y después el otro. Entonces las agencias ya nacen como con una suerte como de instalación a priori, al menos de un tema, y luego se suma protección de datos personales. Es lo que ha pasado en Uruguay, Argentina, Colombia. En Perú la protección de datos nace en una delegatura de industria y comercio, entonces tampoco son que nazcan como entidades autónomas, que es el caso chileno. Acá la agencia va a nacer como una entidad autónoma, por eso esta comisión tiene una relevancia importante para ir un poco dictando las pautas, o sea, apoyando en la dictación de esas pautas, porque no es una agencia que no es continuadora de una labor y hay que ir pensando en cuestiones tan pedestres como el arriendo de las oficinas, la compra de plataformas, o sea, compra de equipamiento, las plataformas, o sea, todas esas cosas. Claro, qué tipo de infraestructura van a utilizar, software. Como cosas así que uno no puede estar pensando que esto va a ser algo de resorte de los consejeros que tienen que ser nombrados 2 meses antes de la entrada en vigencia para preocuparse de estos temas. Entonces, el Ministerio de Economía, porque esta agencia va a relacionarse con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, pero es autónoma, puede empezar a preocuparse de este tipo de cosas como más pedestres, por decirlo, pero que son importantes. Pero necesarias al fin, digamos. Exactamente. Oye, pasemos a una mini sección que tenemos dentro de esta sección. La semana pasada la llamé las preguntas de la calle, no le gustó a Juanito, entonces me gustó. Le vamos a poner preguntas expertas del sector. Eso. Así que hay profesionales que te van a hacer aquí algunas preguntas para que nos compartas tus respuestas. Hola, buenas, ¿cómo están? Saludos a Sin Perímetro. Mi consulta para Romina sería la siguiente: si el Estado va a ayudar con financiamiento de alguna forma a aquellas empresas que tienen que cumplir la ley de protección de datos, ¿no? Nos vemos. Efectivamente hay todo un tema presupuestario en la puesta en vigor de la agencia y en las facultades y cómo esto también va a permitir que se ejerzan las facultades. La respuesta es no hay una línea presupuestaria para la ayuda a empresas concretamente para la implementación, pero sí podría llegar a hacerlo tangencialmente en una línea de trabajo que debería adoptar la agencia, que es cultura. Claro. Cultura, concientización y herramientas para la implementación. Pero al final esto es una tarea de cada responsable. La agencia va a poner a disposición, como lo hacen todas las agencias en el mundo, mecanismos, guías, probablemente podría, no sé, en el futuro desarrollar assessment automatizados, pero claro, eso con el tiempo, lo que podría beneficiar a aquellos que no puedan contar con una asesoría
experta, pero que sea como un deber per se apoyo de esta forma, no, sino que a través de la línea de cultura. Incluso el propio Estado tampoco, porque piensa que hoy día tienen que garantizar el cumplimiento de 2 leyes, ley marco de ciberseguridad, ley de datos personales y transformación digital. Claro. Y piensa que tratándose de datos personales, hoy día los mayores proveedores que manejan datos personales de los ciudadanos es el Estado. Entonces, el estándar también requerido, yo creo que esa pregunta que hace Jaime... Preguntémosle a Cervel, Claro, que tiene una justamente historia. la pregunta que hace Jaime se la hacen todos los ministerios y los organismos del Estado, justamente Por tratando cierto, de porque buscar. estas leyes vienen como sin un presupuesto asignado Así para cumplimiento propiamente tal. Entonces hay que dentro de la misma dotación ver cómo se soluciona este tema. ¿Y eso en general es así? ¿En otros lados también aplica de la misma manera? Sí, en general es así. Las agencias dictan instructivos, pautas, guías, ayudan al cumplimiento, pero no reemplazan a un asesor legal o no reemplazan, no entregan un programa de cumplimiento armado para las empresas. Claro, Sí hay herramientas que lo te conversábamos sirven. también en el programa anterior, que tenía que ver un poco con cómo se han ido estas normativas también como socializando o aplanando la cancha al punto de vista del riesgo, creo que es el concepto que ocupamos. Y hoy día esto aplica, no sé, al Estado, a una gran corporación, o puede ser a un negocio muy pequeño. Entonces, desde ese punto de vista, esa asimetría que se genera ahí también puede generar algún grado de fricción en la implementación, partiendo por los temas de los costos. Sí, pero por cierto, esta normativa tuvo en la discusión parlamentaria una consideración con las pymes en cuanto a estándares diferenciados de seguridad, de transparencia, que el DPO puede ser el dueño de la empresa y no considerarse que hay un conflicto de interés ahí, en la aplicación de las multas, norma expresa para considerar la capacidad económica del infractor, por lo mismo. Y en algo muy importante y que entiendo que tiene como gran parte de la discusión se toma este tema, son las multas. Las multas son sin piso. Entonces eso le da al regulador una amplitud para moverse desde la amonestación hasta el tope máximo para poder considerar a un infractor pequeño, que incluso puede ser una persona natural, que tiene actividades económicas y infringe esta ley de datos para multarlo, amonestarlo o multarlo desde el piso 0 hasta las 5.000, 10.000 y 20.000 UTM. Claro. A diferencia de otras leyes que tienen un piso. Entonces, el regulador tiene que partir en las 5.000 UTM mínimo hasta las 10.000 UTM. Acá no. Acá hay una... Eso le otorga más flexibilidad, me imagino. Más flexibilidad, sobre todo para las pequeñas empresas, que también es un desafío de cumplimiento. Eso es súper importante, ¿eh? Es súper importante y creo que es una diferencia que tiene con la ley marco. Sí, la ley marco tiene, las multas tienen piso. Entonces, exactamente. Fuerzan al regulador a que el mínimo sea... Por eso yo siempre digo, trate de no ser el primero. Claro, tienden a pensar que el modelo es exactamente el mismo porque los montos van dentro de los mismos rangos, pero efectivamente esa es la diferencia con las multas. Pasemos a la próxima A la siguiente pregunta. Hola, queridas panelistas de Sin Perímetro, ¿cómo están? Mi nombre es Catherine Barcia, soy abogada, especialista en protección de datos personales y en derecho de tecnología en general, y socia ejecutiva de la consultora Privacy by Design. Les agradezco un montón que me hayan invitado a este pequeño espacio y darme la oportunidad de poder hacerle a Romina Garrido, una de las voces más autorizadas, ¿cierto?, en materia de protección de datos, una pregunta cortita, que yo sé que la Romy va a responder rápido, pero me interesa mucho su opinión. Tiene que ver con el modelo de prevención de infracciones y su eficacia. Entonces, Romy, ¿qué piensas tú desde el punto de vista de una pyme respecto a la necesidad y el beneficio de contar con un modelo de prevención de infracciones versus otras medidas técnicas y organizativas que pudiesen implementarse y que sería altamente probable que tuvieran menos impacto tanto en su operación como en los presupuestos que estas empresas tienen para ejecutar la ley? ¿Crees tú que el modelo de prevención de infracciones es una herramienta que las compañías tienen que tener sí o sí? ¿O piensas que existen medidas alternativas que podrían igualmente apoyarlos en el proceso de cumplir con la ley y evitar la tan temida multa derivada de infracciones? Gracias nuevamente y quedo súper atenta a la respuesta. Bueno, primero un abrazo para mi querida Kate, por cierto. Qué linda que participó. No, creo que no es la única vía de cumplimiento del modelo.
ni tampoco lo es para las pymes. Se da una facilidad en el modelo para las pymes, que el DPO pueda ser el dueño de la pyme y que así pueda implementar el modelo, pero el modelo de prevención de infracciones no es cumplimiento. Eso hay que despejarlo y por ende, si una empresa tiene recursos acotados, puede invertir más en medidas de seguridad y eso podría garantizar de una mejor manera la prevención de las infracciones, yo sugeriría que esa fuera la vía, la estrategia. El modelo creo que no es para todos, es para aquellas empresas que puedan estar más expuestas al riesgo de cometer infracciones y probablemente las pymes no están en esa categoría. Las atenuantes de responsabilidad que da el modelo, las pymes pueden obtenerla por otra vía. Hay más atenuantes que solo tener el modelo. Así que el modelo es una estrategia, por cierto, pero no es la única vía que las empresas pueden ir hacia el cumplimiento. Oye, un poco para que expliquemos a las personas, porque justamente cuando se arma dentro de la discusión legislativa de este modelo, lo que se busca es que justamente sea una medida atenuante, lo cual, por cierto, no te exime de la responsabilidad, o sea, yo puedo tener un modelo, como hoy día tenemos un modelo de prevención de los delitos económicos, por ejemplo, claro. Pero al finalmente igual estar trabajando temas de colusión, etcétera, que nos afectan mucho, y en este caso tener un modelo que muchas veces a lo buen chileno yo tengo el modelo, entonces sí. Con eso creo que ya estoy cumpliendo y sin embargo sigo teniendo una negligencia en el tratamiento de los datos personales. Entonces, para que le expliquemos un poco a la gente cuál es el beneficio real que tiene el modelo y cómo surge este modelo. Bueno, primero que tiene que quedar muy claro que el modelo no garantiza el cumplimiento. El modelo es un adicional al cumplimiento. La ley se cumple garantizando los derechos ARCO, garantizando los deberes de transparencia, gestionando los consentimientos, las bases de licitud, con las medidas de seguridad, gestionando los proveedores, estableciendo las medidas técnicas y organizativas para la confidencialidad de los datos. Se cumple con los mandatos que están en la Ley de Protección de Datos. Adicionalmente, si yo quiero generar un programa, porque mi riesgo de infracción es muy alto, industria financiera, seguros, claro. Salud, probablemente tengo miles de trabajadores, es decir, de alguna forma tengo que controlar el tema de protección de datos personales. El modelo me ofrece una vía de cumplimiento que, por cierto, la pueden tomar las organizaciones pequeñas. El modelo exige, por ejemplo, el levantamiento de los registros de actividades de tratamiento, que es una tarea donde las organizaciones identifican sus procesos de tratamiento de datos personales y un montón de otros aspectos que son útiles para el cumplimiento, por cierto que sí. Hacer eso, por cierto, me lleva al modelo, pero puede que yo me quiera quedar solo con los RAT para tener identificados, mapeados mis tratamientos, mis finalidades, mis terceros, las cosas que me pide el RAT. Y por ende, mi estrategia va a llegar hasta ahí. Va a depender de la estrategia finalmente. El modelo es un atenuante de responsabilidad, pero hay otras atenuantes de responsabilidad. La colaboración con la agencia cuando investiga, la autodenuncia, el no tener otras infracciones anteriores. Entonces, como el modelo es importante, por cierto, para organizaciones altamente expuestas al riesgo, que tengan mayor, valga la redundancia, riesgo de cometer las infracciones, que eso es lo que se busca prevenir con el modelo, pero es un adicional al cumplimiento. Por el modelo, si yo implemento el modelo tal como viene en el reglamento que se ingresó a la Contraloría hace poco, en los artículos 49 y 50 de la ley, no por eso estoy en el check de cumplimiento. Tengo tareas que hacer igualmente sí o sí, que tienen que ver con la gestión de la propia ley, y el modelo que es adicional. Y ese modelo es voluntario. Voluntario y certificable, ¿no? Es voluntario, certificable. La certificación te da el atenuante de responsabilidad y por eso uno dice el modelo no es para todos. El modelo es probablemente para alguna empresa que tenga un nivel de riesgo relevante respecto del tema de la protección de datos. Creo, sí. Claro, perfecto. Que ahí yo creo que hace mucho sentido, digamos. Porque ¿Vamos con el tercero? Sí. No, adelante. Sí. Vamos. Tercera pregunta inmediatamente. Hola a todos en el panel, saludos a nuestra invitada. Yo soy Juan Salvador Vial y quisiera hacer la siguiente consulta para nuestra invitada del día de hoy. Sabemos que tenemos que cumplir este nuevo marco normativo acerca de la protección de los datos y también de la ciberseguridad. La pregunta es, ¿qué sucede con las compañías, con las organizaciones que son medianas y que son pequeñas,
donde tenemos altas expectativas para lograr ese cumplimiento. ¿Podrías tú ayudarnos a ilustrar o hacer una guía acerca de cuál podría ser una estrategia, un roadmap y qué finalmente serían los controles o las actividades prácticas para lograr ese cumplimiento, pensando siempre en estas compañías medianas o pequeñas? Bueno, pensando en esas compañías, nosotros en Rediac tenemos una guía que fue especialmente diseñada para acompañar a las pequeñas y medianas empresas, mostrándoles cuáles son las actividades básicas de cumplimiento. Perdona que te interrumpa. Digamos quienes no conocen a Rediac, ¿qué es Rediac? Pero por favor, ¿cómo no van a conocer? Por Pablo, si estamos con un público. Perdón, me castigo. Me tiro por la ventana, perdón. Bueno, Rediac es una red. De contar mejor. Aprovechemos de contar. Aprovechen ahí. El pase. Rediac es una red de mujeres en datos, inteligencia artificial y ciberseguridad que se constituyó este año, pero llevamos formalmente, legalmente, para poder participar de distintas instancias. Por ejemplo, ahora pedimos ser parte del Comité Multisectorial de Ciberseguridad, como Rediac, porque sin personalidad jurídica es difícil poder participar de instancias más formales. La sociedad civil, claro, como sociedad civil. Y ahora, pero Rediac somos de hace, yo diría que unos 4 años. 4 años más o menos, que estamos haciendo harta iniciativa y cada día somos más. Sí, cada día somos más. Partió como un grupo de WhatsApp, pero ya queremos formalizarnos. Ya, bueno, pero ahí tuvimos una guía hecha por abogadas expertas, por cierto, donde buscamos en un formato fácil dar las pautas para el cumplimiento, partiendo desde un assessment sencillo, cómo generar un registro de actividades de tratamiento simplificado y la evaluación de las medidas de seguridad. El canal de la atención de los derechos, que también es una cosa indispensable, porque ahí está el foco de infracciones y las medidas de transparencia, tener una política de protección de datos. Si uno dijera, bueno, esas son las 4 fases como más importantes al inicio, para luego pasar, si es que la pyme o esta empresa tuviera tratamientos externalizados, pasar a una segunda etapa del control de proveedores, que es súper importante, pero que ya podría ser como parte de una etapa 2 de implementación, no por eso menos importante, pero si tenemos que focalizarnos en algo, yo sugeriría partir por ahí. Agregando un poquito a la pregunta... Oye, pero para que no cerremos el tema, ¿dónde la descargamos la guía? Justamente. Perfecto, bien, ¿ah? Está, bueno, por ahora estamos como armándonos como Rediac, todavía no tenemos sitio web, pero está en el LinkedIn de nuestra organización. Si alguien quiere financiar el sitio web de Rediac, estamos buscando sponsors. Caterina, no pierde oportunidad. Bien, Caterina. Bien. La beta comercial aparece inmediatamente. Muy bien. No, perfecto. Está en LinkedIn, efectivamente está en LinkedIn y está ahí muy formateado y todo, así que muy fácil de leer también y digerir. Pero en esa misma dirección quería preguntarte, estos temas comúnmente vienen de fiscalía, vienen de los abogados, de las organizaciones corporativas, en las grandes corporaciones, pero en las medianas empresas no hay un abogado. Con suerte tienen un asesor de abogado o el abogado que es más fácil que tengan un contador que un abogado en las medianas empresas en definitiva. ¿Quién debería impulsar este tema dentro de las organizaciones? Ni siquiera tienen encargados de ciberseguridad, porque comúnmente es el mismo de TI el que está encargado de ciberseguridad, comúnmente en ese tipo de organizaciones. Pensando en una empresa de 100 personas, por ejemplo, de 50 a 100 personas. ¿Quién debería impulsar dentro de la organización esto? Bueno, en general mis contrapartes no son siempre abogados. Uno ve mucho auditor, ingeniero, el mismo CISO es el sponsor y en algunas partes fiscalía porque entiende como el riesgo legal que hay acá y de cumplimiento. Eso yo creo que es fundamental, entender que este proyecto no se vincula 100% de todas maneras no. Como es súper, porque ya ley, entonces ya pasamos por fiscalía, ya pasamos por compliance. No siempre está ahí y está muy bien porque se piensa como una inclusión multisectorial. Sí, claro. Pues como pensar que la ley FinTech la vas a implementar con tu fiscalía, porque se llama ley FinTech. Entonces, no, para nada. O sea, esos son sistemas tecnológicos donde son otras las áreas de... Los stakeholders son variados, sí, muy variados. Muy variado. Yo creo que acá va a ser importante el rol que la agencia pueda cumplir respecto de la cultura, concientización y de las guías, pautas que pueda dar a una empresa que no tenga abogado. Pero también me gustaría señalar, Pablo, que... Porque una cosa es el futuro, las recomendaciones, y otra cosa hoy día. ¿Quién tiene que empujar ya deberíamos estar efectivamente esa es la conversa que
que yo les comentaba, digamos, en distintos ámbitos, es decir, ¿quién toma este tema? Po? Claro. O sea, en algunas instituciones, no, el CISO pone arriba de la mesa el problema. En otros lados, quizás con un nivel de preparación un poquito mayor, dice, no, este es un programa a nivel corporativo, vamos a definir al encargado primero, que normalmente parte siendo de la Fiscalía. No en todos los casos, yo diría que los menos. Y hay otras instancias en las cuales cada uno ve su pedacito y la cuestión está ahí y nadie lo quiere tomar. Entonces, eso también complejiza un poco como el punto de partida, digamos. Sorry que te haya interrumpido. No, pero yo pensaba en que también entender esto como la protección de datos es finalmente tiene que ser entendido por las empresas más pequeñas también como un habilitador de los negocios. Eso es. Entonces, si no lo considero dentro de la importancia que tiene que tener la seguridad, la ciberseguridad, si yo tengo un sitio web con un carrito de compra, vendo zapatos, y no considero al menos tener una política, acá tampoco se trata que tenga que tener un asesor de protección de datos 24/7, no, pero preocuparme de los aspectos básicos, qué datos estoy recopilando, cómo lo declaro en mi política, cómo voy a responder solicitudes. Y que mi página sea segura, que proteja los datos de las transacciones que se van a... Entonces, como que hay hoy en día habilitantes para los negocios digitales donde está este tema. Entonces, pensar en que claro, que esto viene como una carga, bueno, uno puede verlo así, pero también es un habilitante para tener un negocio en el cual yo confío, que voy a hacer una compra tranquila, que mis datos van a estar seguros y que es algo más de lo que tengo que preocuparme, tal como tengo trabajadores, que tengo que pagar los sueldos, las cotizaciones, tengo que pagar los impuestos. Bueno, el dato, esto no es algo que vaya a ser como pivotal todos los días que voy a estar recibiendo solicitudes de datos, pero cuando lo haga, bueno, ¿a quién voy a recurrir? ¿Cómo lo voy a hacer? Y tener como algunos pisos mínimos claros de cómo actuar ante una potencial solicitud de una empresa de estas características, pensándolo así. Hoy estamos llegando al final casi de esta sección. Sí. Los invito, queridos amigos, a hacer una pregunta corta a la Romy para que cerremos. Qué pena que no pudimos hablar cosas así como más coloquial que a la gente también le interesaría saber. Pero ya te vamos a invitar volando el tiempo. Volando. Así que, Juan, su pregunta para hacer. Ya, yo espero que sea breve, pero ¿cuáles, a tu juicio, son las principales dificultades que has encontrado de tu perspectiva y qué es lo que se visualiza dentro de lo que queda este año en este ámbito? ¿En la implementación como comisión o las empresas? En la implementación como comisión. Bueno, yo creo que el tema de presupuesto de la agencia es una de las principales dificultades para ponerla en marcha. Y que ahí está la eficacia de lo que deberíamos esperar para el próximo año. Ahí yo creo que está el nudo crítico, o sea, con una agencia fuerte vamos a poder tener una respuesta también a las expectativas que hay de las personas respecto de este tema, y también, como conversamos, los temas de cultura, concientización, para poder tener una entidad que vaya generando también guías, pautas para todos los que necesitan implementar. Muchas gracias. Pablo. Sí, partiste comentando de que quedan 14 meses, ¿no? 14 meses que pasan volando, en realidad. No das cuenta. Sí. Además, entre medio hay una elección, hay cambio de gobierno, todo eso. ¿Cómo ves que puede impactar eso o no? ¿Eres optimista respecto a que este tema es más transversal y no va a impactar mayoritariamente? ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto? Soy optimista, pero también realista, porque esto también es un tema que podría impactar a todo esto que se viene discutiendo de la permisología, de la forma de hacer negocios. Espero que sea un tema que se considere, como lo hablábamos recién, como un habilitante para la transformación digital, como un habilitante para el comercio internacional, y que de esa manera no se caiga el impulso para la implementación, que de seguro seguro le va a tocar a otra administración tomar estas recomendaciones e implementarlas, y esto es un desafío para nosotros como comisión. Por eso queremos terminar en enero, para que durante febrero el Ministerio, Secretaría General de la Presidencia pueda ordenar estas recomendaciones, hacer un buen traspaso al próximo gobierno, y esperamos que se tome con la importancia que merece, y como un habilitante para muchas cosas de las cuales se habla como que pueden ser un impulso del desarrollo de nuestro país: la inteligencia artificial, la transformación digital, convertirnos en un polo de desarrollo de ciberseguridad, data center. Todo este es un tema que está en los cimientos de esa casa y que por ende no puede dejar
no puede ser dejado de lado. Y lo último, ¿es rol de la agencia también, o va a ser rol de la agencia, empoderar a las personas para que seamos unos ciudadanos mucho más conscientes de nuestros datos personales y de cómo ejercerlos, cómo respondo cuando me piden o no me piden el root, que es para que lo hablemos un capítulo completo? Cuando piden el ¿cómo se llama? El código del cuando root. te escanean el carnet. El número de serie, número de serie, efectivamente. ¿Es rol de la agencia también empoderarnos como usuarios, como ciudadanos? O sea, por cierto que sí, pues estas agencias contribuyen a generar cultura, no solamente son agencias que fiscalizan y sancionan, sino que también tienen un fuerte rol en generar cultura, en hacer campañas, en llevar este tema a lo cotidiano y que nos haga cuestionarnos ciertas cosas. Si tus datos, o sea, pensar de que no somos nadie, si nos piden nuestros datos es porque nuestros datos valen, es porque porque le importan a alguien. Entonces ya partir con ese cuestionamiento del valor y que nuestros datos son la expresión de nosotros mismos, son expresión de nuestra personalidad en el mundo digital, ya hace que partamos como con un pie de cuidado, de cuestionamiento. No se trata de no entregarlos porque se necesitan para muchas cosas, pero también hacer exigencias respecto de ese uso y cuidado. Son nuestra única, primera propiedad privada y donde todos somos iguales finalmente, es ahí. Es tener finalmente conciencia de la importancia de tus propios datos. Por Así cierto. es. Sí. Oye, muchas gracias, Romy. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y, por supuesto, por esta increíble Sí, conversación. muchas gracias. La verdad que se nos Gracias a pasó ustedes. volando el tiempo. Hubiéramos querido hablar, no sé, 1 hora más de esto, pero es un tema muy, No, muchísimas muy entretenido gracias. y muy en boga, así que muchas gracias por Es que es participar. imposible tener una mala conversación con buenos de invitados, ninguna manera. fija. Entonces, Muchas realmente, muchas gracias por la participación y vamos a estar muy pendientes de todos tus posts y de toda tu información, porque efectivamente... Estamos súper pendientes. Sí, así que feliz de que... Y cuenta con Trentic también para sociabilizar cualquier información que quieran sociabilizar del comité y todo. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este segundo capítulo de Sin Perímetro. Les queremos agradecer por acompañarnos. Espero que haya sido de su agrado la invitada que tuvimos hoy día y el tremendo tema de conversación que pusimos sobre la mesa. Agradecer a Trentic y a la Fundación Chile por el espacio y esperarlos en una próxima edición de Sin Perímetro. Gracias, o sea, primero por tener la posibilidad de estar con usted aquí cada 2 semanas. Gracias a la Romy. Qué rico, Fundación Chile, por estar siempre presente con nosotros. Tremenda invitada. Esperamos que la próxima semana estemos a la altura con un tremendo invitado como la que tuvimos hoy día y la semana pasada. Sí, estamos colocando ahí la vara muy alta, primero con Jocelyn y ahora con Romina, en realidad 2 mujeres, pero que son muy secas en lo que saben hacer, así que muy feliz de que podamos generar este espacio, felices. Muchas gracias a ustedes también por permitir esta buena conversación, en definitiva. Si hay que tener ahí buenos anfitriones también para que esta conversación fluya y sea entretenida y sea un aporte al ecosistema. Así que muchas gracias a ustedes también, muchas gracias a ustedes que nos están acompañando a través de este canal de YouTube. Suscríbanse, vean ahí el portal de Trentic.cl también, todas las noticias actualizamos diariamente y muchas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima ocasión. Que estén bien. Chao. Nos vemos.